Maimai pulamiem, maimai kompuche, inche vanessa michanyanko piñem, tañi lof curramapu los hoicham, tañi tugumpo el mapumu, tañi lonco Facundo Jonis piñem, preso político mapuche del pueblo Mapu. Antes que nada quiero tener un especial agradecimiento el poder haber llegado aquí al Gulumapu para traer nuestro Nutram aquí a este espacio que nos han convocado. Contextualizar la situación del lonco Facundo Jonis en mi carácter de huarquén y ya que se ha dado el 27 de julio un tercer juicio de extradición hacia el Gulumapu, el cual el juez Gustavo Villanueva, un juez federal antimapuche, ya conocido por nuestro pueblo por los antecedentes que ha tenido, ha firmado su extradición nuevamente, cosa que va a ser efectiva a la brevedad. Tal vez calculamos 2 meses con los plazos de las instancias legales que quedan por continuar, pero sabemos que esto es una decisión política, sabemos que él es un preso político mapuche. Han sido cómplices ambos estados, tanto el argentino como el chileno, porque entendemos que cuando un lamien está luchando por la autonomía de un territorio o el apoyo en este caso, hacia un proceso de recuperación territorial o en contra de los intereses del gran capital, terminamos todos de esta manera, judicializados, perseguidos y encarcelados por los estados, porque entendemos que ellos defienden y responden al gran capital. Por lo tanto, el Estado chileno necesitaba en aquella causa mantener a alguien como responsable de aquel hecho y fue como oportuno meterlo en la cárcel al lamien Facundo Jonis. Y como los de Pueblo Mapu que se han organizado, ¿cuáles son las acciones que se están organizando frente a este proceso? Nosotros hemos tenido un paso por aquí por el Gulumapu, por lo tanto venimos a reafirmar nuestras alianzas con Pulamien de este lado que nos han acompañado durante todos estos años y hemos tenido una buena recepción y hemos hecho algunos acuerdos para acompañar el resto de prisión política que resta aquí de este lado. Y finalmente también, ¿cuál es el llamado desde Pueblo Mapu acá a Gulumapu? El llamado creo que es el mismo de todos, que tenemos que seguir manteniendo los procesos de recuperación territorial basados en la autonomía y en la reconstrucción de nuestro pueblo, validando la autodefensa y sobre todo no dejando de lado nuestros presos políticos mapuche que están en distintas cárceles de aquí, por lo menos en Gulumapu. Acompañar esos procesos y porque ellos son la bandera de nuestro pueblo.